Hijo mío, hija mía, hoy el mundo está en silencio. La noticia de la partida del Papa Francisco ha dejado a millones de corazones rotos, pero en medio de la tristeza, Dios nos ofrece una esperanza inquebrantable. El Papa Francisco, con su vida llena de fe activa, coraje y amor, nos deja un legado eterno, una última bendición que nos recuerda que la muerte no es el final, sino un paso hacia la resurrección. Este es el momento perfecto para reflexionar sobre su vida y descubrir el milagro que nos dejó. Quiero que sepas que, aunque ahora sintamos el vacío de su ausencia, su mensaje sigue vivo en nosotros, hijo mío, hija mía. La última bendición del Papa Francisco nos desafía a vivir con más fe, esperanza y amor que nunca. Quédense hasta el final de este video, porque en cada palabra que compartimos encontraremos el consuelo divino y el poder transformador de la fe. Este es el momento de un renacimiento espiritual, hijo mío, hija mía, el mundo entero se encuentra sumido en una profunda tristeza. La partida de Papa Francisco, nuestro querido líder espiritual, ha dejado un vacío en millones de corazones. La noticia de su fallecimiento nos ha tocado a todos, pues él era un faro de luz, un hombre de fe activa que vivió para servir a Dios y a los demás. Pero en medio de esta tristeza, quiero que recuerdes algo muy importante: en la fe siempre hay esperanza. La muerte de Papa Francisco no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo divino, algo eterno. Es natural sentir tristeza cuando perdemos a alguien que ha sido tan importante en nuestras vidas. Pero, hijo mío, hija mía, en medio de nuestra pena, debemos recordar que la resurrección de Cristo es el milagro que nos da esperanza. Jesús, al morir y resucitar, nos prometió que la muerte no tiene la última palabra. Él nos dio la vida eterna, y esa promesa nos abraza ahora más que nunca. El Papa Francisco, en su vida, nos enseñó a vivir con esa esperanza inquebrantable. Su muerte, lejos de ser un final, es un recordatorio de la esperanza de la resurrección, de la vida eterna con Dios. La fe cristiana nos invita a ver la muerte no como un obstáculo, sino como un paso hacia algo más grande. Como nos dice el Evangelio de Juan 14, 1, 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta promesa es para ti, hijo mío, hija mía. Aunque ahora estamos tristes, sabemos que nuestra vida no termina aquí, que la resurrección nos da la esperanza de que todo lo que amamos estará con nosotros en la eternidad. Papa Francisco, en su último mensaje, nos mostró que la muerte no es el fin de todo. Su ejemplo de vida fue un testimonio constante de que, con fe, podemos superar cualquier adversidad. Él vivió su fe con valentía, sin miedo al sufrimiento, y nos enseñó que cada momento difícil es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Así como Jesús resucitó, nosotros también podemos resucitar en nuestra fe, en nuestra esperanza, y vivir con el gozo de saber que estamos protegidos por la gracia divina. Así que, hijo mío, hija mía, aunque hoy el mundo llora, nosotros celebramos una vida que sigue viva en el Espíritu. Papa Francisco nos dejó un legado eterno de fe, esperanza y amor. Siguiendo su ejemplo, vivimos con la certeza de que la muerte no tiene poder sobre nosotros. En Cristo, siempre habrá esperanza, siempre habrá luz, siempre habrá paz. Y esa paz, esa luz, nos acompaña ahora más que nunca. Hijo mío, hija mía, cuando hablamos de legado, nos referimos a aquello que una persona deja en su paso por la vida, aquello que inspira, que transforma, que perdura. El legado de Papa Francisco no es solo una serie de palabras sabias, sino una vida vivida con fe activa, coraje y una profunda humildad. A lo largo de su pontificado, él nos mostró que la verdadera fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Su vida fue un testimonio de lo que significa ser verdaderamente un hijo de Dios, y su coraje fue la fuerza que impulsó sus decisiones, incluso en los momentos más difíciles. Desde el momento en que fue elegido Papa, Papa Francisco se convirtió en un símbolo de la misericordia y el amor divino.
Su cercanía con las personas, especialmente con los más necesitados, nos enseñó que el amor de Dios no tiene fronteras. Su coraje no solo se manifestó al enfrentar las críticas o los desafíos dentro de la iglesia, sino en su disposición para salir al encuentro de aquellos que más sufrían, los pobres, los marginados, los enfermos. Él vivió su fe de una manera que no dejaba espacio para el miedo. Él confiaba completamente en la autorización celestial que le había sido dada para cumplir con su misión. Hijo mío, hija mía, reflexiona sobre lo que significa vivir con un corazón tan lleno de fe. Papa Francisco nos enseñó que la fe no es pasiva, sino activa. Él no se limitó a rezar o a dar discursos, sino que su vida fue una acción continua de amor, servicio y perdón. Nos mostró que el verdadero coraje viene de vivir nuestra fe con autenticidad, sin temor a las consecuencias. Como nos dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El Papa Francisco vivió cada día demostrando que la fe debe ser vivida a través de nuestras acciones, y ese es su legado más grande, pero lo que hace aún más grande su legado es que nunca perdió la humildad. A pesar de ser el Papa, el líder de millones de personas, él nunca dejó que el poder o la fama lo apartaran de su verdadera misión, servir a los demás. Su humildad era tan profunda que se acercaba a las personas sin importar su estatus o posición. Él sabía que la verdadera grandeza no se mide por el título, sino por el amor y la dedicación con los que servimos a los demás. Y esa es una de las lecciones más poderosas que nos deja. La verdadera grandeza está en servir, en amar, en poner a los demás antes que a nosotros mismos. Al recordar su legado, hijo mío, hija mía, recordemos que Papa Francisco no fue solo un líder religioso, sino un hombre que vivió según los principios de Cristo. Su vida nos desafía a vivir con valentía, con humildad y con un amor que no conoce límites. Nos recuerda que no necesitamos ser grandes en el mundo para ser grandes a los ojos de Dios. La verdadera grandeza es vivir con un corazón lleno de fe y coraje, sabiendo que nuestra fuerza viene de Dios, y que nuestra misión es ser luz para el mundo. Hijo mío, hija mía, uno de los mayores milagros que podemos experimentar en la vida es la resiliencia, la capacidad de levantarnos después de cada caída, de seguir adelante cuando todo parece estar en nuestra contra, y de encontrar la fuerza en medio de la debilidad. Y el Papa Francisco, con su vida llena de fe y valentía, fue el vivo testimonio de este milagro. A lo largo de su pontificado, enfrentó desafíos y sufrimientos que parecían insuperables, pero nunca permitió que el miedo o la desesperanza tomaran el control. A través de su ejemplo, nos mostró cómo la fe puede transformar las adversidades en oportunidades para crecer y acercarnos más a Dios. La resiliencia del Papa Francisco no solo se reflejó en su capacidad para superar los obstáculos, sino en cómo, a pesar de las dificultades, su fe se mantenía firme. Él nos enseñó que no importa cuán grandes sean las pruebas que enfrentemos, siempre podemos encontrar consuelo en la gracia divina. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue la base de la resiliencia del Papa Francisco, una fe activa que no se dejaba vencer por el miedo ni por las circunstancias, sino que se apoyaba en la fuerza divina para seguir adelante, en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad dentro de la Iglesia, y en los tiempos de mayor adversidad. El Papa nunca dejó que su fe decayera. Al contrario, encontró en esos momentos la oportunidad para crecer más cerca de Dios. A través de sus luchas, nos mostró que el sufrimiento no es algo que debe ser evitado, sino que es un medio a través del cual podemos ser transformados. En cada prueba, él buscaba el propósito divino, y ese fue uno de los mayores milagros de su vida, su capacidad de ver la mano de Dios en todo, incluso en las dificultades más grandes. Hijo mío, hija mía, el Papa Francisco nos dejó un legado de resiliencia espiritual. Nos enseñó que no importa lo que pase, siempre podemos encontrar fuerza en la fe y en la protección divina. El milagro de la resiliencia es real, y el Papa nos mostró cómo podemos acceder a esa fuerza divina cuando enfrentamos nuestros propios desafíos.
No se trata de negar el sufrimiento, sino de saber que, a través de la fe, podemos superar cualquier dificultad y salir de ella más fuertes, más cercanos a Dios, cada vez que enfrentemos un desafío en nuestras vidas. Recordemos el ejemplo del Papa Francisco. Él nunca se rindió y nos enseñó que, con la fe activa, podemos transformar nuestra vida, nuestra situación y nuestro destino. En medio de las lágrimas, en medio del sufrimiento, la gracia de Dios siempre estará allí para levantarnos, para darnos la fuerza que necesitamos y para guiarnos hacia la paz que solo Él puede ofrecer. Hijo mío, hija mía. En la vida de todo líder espiritual, hay momentos decisivos que dejan una huella imborrable en los corazones de los fieles. Y cuando el Papa Francisco se despidió de este mundo, lo hizo dejando una última bendición, un mensaje lleno de esperanza, amor y fe, especialmente para todos aquellos que enfrentan la adversidad. En sus últimos momentos, el Papa no solo ofreció un consuelo a la Iglesia, sino que nos ofreció una luz divina para guiar nuestros corazones en medio del sufrimiento. Su mensaje final fue una llamada a confiar en Dios, a mantenernos firmes en la fe y a saber que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos. El Papa Francisco, en su última bendición, nos recordó que la adversidad no es el fin de la historia, sino una oportunidad para encontrar la paz y la redención en Dios. A través de sus palabras, nos ofreció la protección divina que él mismo había experimentado durante su vida. Nos invitó a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y renovar nuestra esperanza. Así como Jesús, en su sacrificio, nos mostró que la muerte no tiene la última palabra, el Papa nos recordó que, a través de la fe en Cristo, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. En ese último momento, el Papa Francisco nos dejó una revelación espiritual poderosa: la muerte es solo un paso hacia la vida eterna. Sus palabras fueron un testimonio del amor divino, que nunca nos abandona, incluso en los momentos de dolor más profundo. Nos invitó a no temer, a confiar en la promesa de la resurrección y a saber que nuestra esperanza en Cristo nunca será defraudada. Como dijo en una de sus últimas homilías, la muerte no es la ausencia de vida, sino la puerta hacia la vida eterna. En esta declaración, el Papa Francisco nos dio la última bendición de esperanza, recordándonos que siempre hay un futuro lleno de luz y gracia a la espera de los fieles. La bendición final del Papa Francisco también fue una invitación a la unidad. A pesar de los desafíos, de los problemas dentro de la Iglesia y del mundo, su mensaje fue claro: debemos permanecer unidos en Cristo, con fe activa y esperanza inquebrantable. El Papa nunca dejó de enfatizar la importancia de la unidad en la fe, y su última bendición fue un recordatorio de que, al estar unidos en el amor y la fe, podemos enfrentar cualquier adversidad. Este mensaje es un llamado a vivir con una fe más profunda, a actuar con compasión y a llevar la luz de Cristo a aquellos que más lo necesitan. Así, hijo mío, hija mía, cuando el Papa Francisco nos dejó, lo hizo con la última bendición que todos necesitamos: la esperanza de que, aunque la adversidad toque nuestras puertas, siempre hay un camino hacia la paz, la redención y la resurrección. Y esta bendición, que el Papa nos dio con su vida y con sus palabras, sigue siendo un faro que ilumina nuestro caminar, guiándonos hacia un futuro lleno de fe, esperanza y amor divino. Hijo mío, hija mía. Uno de los grandes legados de Papa Francisco fue su constante demostración de lo que significa vivir una fe activa y viva. No era simplemente un hombre de palabras, sino de acción. A lo largo de su pontificado, él vivió el Evangelio de Cristo no solo en los altares o en las homilías, sino en cada encuentro, en cada gesto de servicio y de amor. Papa Francisco nos mostró que la fe no es algo que se vive de manera pasiva o limitada a un espacio sagrado, sino que es una fuerza viva que debe ser llevada a cada rincón de nuestras vidas. El Papa Francisco fue un ejemplo de cómo la fe viva se traduce en acción. Nos enseñó que la verdadera fe cristiana no es solo un credo o un conjunto de reglas a seguir, sino una forma de vivir, una llamada a transformar el mundo a través del amor, la misericordia y la justicia.
Él entendió que seguir a Cristo no es solo un acto espiritual, sino un compromiso con la vida misma, un compromiso de vivir cada día como Él lo haría. Jesús nos dijo en Mateo 25:40, en verdad os digo que todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Papa Francisco vivió este mandamiento de manera ejemplar, estando siempre al servicio de los más necesitados, de los excluidos y de los oprimidos. Al reflexionar sobre el milagro de la fe viva del Papa, nos damos cuenta de que no se trata solo de un concepto abstracto, sino de algo profundamente transformador. Papa Francisco fue un hombre de fe activa, que creyó en el poder divino para cambiar el mundo. Como cristianos, estamos llamados a vivir de la misma manera. La fe activa no se trata solo de esperar milagros, sino de ser los instrumentos de esos milagros en la vida de los demás. A través de nuestras acciones, de nuestro amor y servicio, podemos ser testigos de la resurrección de Cristo en el mundo. Hijo mío, hija mía, ¿cómo estamos viviendo nosotros esa fe activa? Si algo nos enseñó el Papa Francisco, es que la fe no es una simple creencia personal, sino una fuerza transformadora que debe ser vivida en comunidad, en acción, en el compromiso de llevar el amor de Cristo a todos los rincones del mundo. En un Juan 3:18 se nos recuerda: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es la invitación a vivir una fe activa, una fe que se refleja en nuestras obras, en nuestro trato con los demás y en nuestra disposición a luchar por un mundo mejor. La muerte del Papa Francisco, lejos de alejarnos de esa fe viva, debería impulsarnos a seguir su ejemplo. Él nos enseñó que, incluso en los momentos de adversidad, debemos vivir con esperanza, confianza y una fe que no se detiene ante las dificultades. Su vida fue un claro testimonio de que seguir a Cristo es un camino de sacrificio y amor, pero también de gloriosa transformación. Nos invita a vivir con valentía, con el corazón lleno de fe y con la certeza de que, si seguimos su camino, seremos capaces de realizar milagros en el mundo a través de nuestra fe activa. Hijo mío, hija mía. El legado de Papa Francisco no termina con su partida, más bien, se convierte en un llamado urgente para todos nosotros. La Iglesia, hoy más que nunca, necesita seguir los principios que él predicó, una Iglesia abierta, inclusiva, compasiva y que actúe como un reflejo del amor divino en el mundo. El Papa Francisco nos mostró que la fe cristiana no se trata solo de rituales, doctrinas o estructuras, sino de vivir con amor y humildad y de servir a los más necesitados. Su legado está vivo en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, y nos llama a continuar su obra con fe activa y amor verdadero. Honrar el legado del Papa Francisco significa ser fieles a su visión de una Iglesia que se preocupa por los pobres, los marginados y los olvidados. Él nos mostró que la Iglesia no debe ser un lugar donde se excluye a quienes están fuera, sino un hogar para todos. Su vida fue un testimonio de que, como cristianos, estamos llamados a vivir no solo en la fe, sino en la acción. Nos instó a no quedarnos en nuestros cómodos templos, sino a salir al mundo, a servir y a vivir el Evangelio en nuestras comunidades. Como nos enseña Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hijo mío, hija mía, ¿cómo estamos viviendo este legado hoy? ¿Estamos viviendo nuestra fe con la misma pasión y dedicación que el Papa Francisco? Honrar su memoria no es solo recordar sus palabras, sino llevarlas a la práctica. Significa vivir como él vivió, con humildad, con sacrificio, con valentía para defender a los pobres y los vulnerables, y con la certeza de que cada acción realizada con amor es un acto de fe. Papa Francisco nos mostró que la verdadera grandeza en la Iglesia no viene del poder o la autoridad, sino del servicio a los demás. En Mateo 20:26-28, Jesús nos recuerda: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El Papa Francisco también nos enseñó que la unidad es esencial. La Iglesia no debe ser un lugar de división, sino de unión. Él nos llamó a dejar de lado las diferencias y a centrarnos en lo que nos une, el amor a Dios y a nuestro prójimo.
En la sociedad actual, tan dividida, su ejemplo nos desafía a construir puentes, a buscar la reconciliación y a trabajar juntos por el bien común. No importa cuán difíciles sean los desafíos, debemos mantenernos unidos, porque como Cristo dijo en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hoy, más que nunca, la Iglesia necesita ser un faro de luz en el mundo. Debemos seguir el ejemplo del Papa Francisco y comprometernos a vivir nuestra fe no solo de palabra, sino de acción. La Iglesia no es solo un edificio, sino una comunidad viva de personas que se aman y se cuidan mutuamente. Como hijos de Dios, estamos llamados a hacer de la Iglesia un lugar donde todos sean bienvenidos, donde el amor de Cristo sea el centro, y donde la luz de la fe brille más fuerte que nunca, hijo mío, hija mía. Cuando la tristeza y la desesperanza parecen envolvernos, es en ese momento cuando más necesitamos la fuerza de la fe y la esperanza. La muerte del Papa Francisco nos ha tocado profundamente, pero en medio de nuestra pena, se nos da un milagro espiritual, la oportunidad de renovarnos en la fe, de encontrar consuelo y fortaleza en la esperanza que Cristo nos ofrece. La resurrección de Cristo, la promesa de vida eterna, es el mayor milagro espiritual que podemos experimentar, y es a través de este milagro que encontramos la paz, la redención y la transformación. La muerte del Papa Francisco, aunque dolorosa, también es una oportunidad para vivir el milagro de la fe. Nos recuerda que, a pesar de la muerte, la esperanza nunca se apaga, porque la fe activa nos impulsa a mirar más allá de la oscuridad y encontrar la luz divina. Jesús nos enseñó que, a través de la fe en Él, todo lo podemos superar, y la resurrección es la evidencia de que la muerte no tiene la última palabra. Como dice un Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que Cristo nos ofrece no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza basada en la certeza de que Él ha vencido la muerte y que en Él tenemos vida eterna. Hijo mío, hija mía, este milagro espiritual de la esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar las dificultades con la certeza de que no estamos solos. Como nos dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la fuerza que necesitamos en momentos de dolor, la esperanza que nos llena de gozo, paz y la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. La fe activa es el medio por el cual accedemos a este milagro de la esperanza. No basta con creer de palabra, debemos actuar conforme a nuestra fe, confiando en que Dios obra en nosotros. El Papa Francisco vivió esta fe activa a través de sus acciones, su servicio y su amor por todos. Nos enseñó que la esperanza no se queda en palabras vacías, sino que se vive en la acción diaria, en el cuidado de los demás, en la lucha por la justicia y la paz. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir nuestra fe con la misma dedicación y amor. Al final, hijo mío, hija mía, este milagro espiritual de la esperanza nos lleva a un lugar de paz profunda. No se trata de ignorar el dolor, sino de transformarlo en una oportunidad para acercarnos más a Dios. Nos da la fuerza para seguir adelante, para continuar el trabajo que el Papa Francisco comenzó y para vivir con la certeza de que, con Cristo, todo es posible. Su legado de fe y esperanza es el faro que guía nuestro camino y, a través de él, podemos experimentar el milagro de la transformación divina en nuestras vidas. Hijo mío, hija mía. Después de todo lo que hemos reflexionado, ¿cómo te ha tocado el legado del Papa Francisco? ¿Qué parte de su mensaje de fe, esperanza y amor resuena más en tu corazón? Te invito a compartir tu testimonio en los comentarios. Queremos saber cómo este mensaje ha transformado tu vida y te ha dado fuerzas para seguir adelante en tu camino de fe. Si este video te ha tocado, no olvides compartirlo con tus seres queridos. Deja que la luz del Papa Francisco ilumine también sus vidas. Y, por favor,
suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos llenos de bendición, porque Dios tiene mucho más para ti. Al final de este video, verás un enlace a otro video que te ayudará a continuar tu camino espiritual. No te lo pierdas, que la paz, la gracia y la esperanza del Papa Francisco te acompañen siempre.